Olvídate de los políticos que desfilan en la televisión o de los directores ejecutivos que acaparan las portadas de las revistas financieras. El verdadero poder duradero en Canadá, ese que perdura y da forma al tejido de la nación, a menudo lo ostenta un pequeño grupo de familias cuya riqueza es más antigua que la propia identidad moderna del país. Estas dinastías controlan vastas porciones de la economía, desde los alimentos que llegan a tu mesa hasta las noticias que consumes, ejerciendo una influencia que rara vez se exhibe en el ámbito público. A diferencia de las familias magnates estadounidenses, europeas o asiáticas, que a veces operan con una mayor visibilidad o están sujetas a un escrutinio más intenso, las dinastías canadienses son conocidas por su discreción, una quietud que a menudo oculta la magnitud de su poder. Durante más de un siglo, estas 10 familias han comandado discretamente imperios comerciales que se extienden por el globo, forjando un modelo de concentración de capital que, si bien menos ostentoso que en otras naciones, es igualmente efectivo en su perpetuación. Sus legados están cimentados en acero, en piedra y en meticulosos certificados de acciones, un testimonio de su influencia perenne. Estas fortunas, nacidas de industrias tradicionales, contrastan con las rápidas riquezas del sector tecnológico y plantean interrogantes sobre la movilidad social en una nación que a menudo se presenta como una meritocracia. Hoy, vamos a levantar el telón para explorar las raíces históricas de sus inmensas fortunas y revelar los colosales imperios que aún controlan con mano firme, así como las controversias, las adaptaciones y las sombras que acompañan a semejante poder generacional. Nuestra cuenta regresiva comienza con un nombre que es, en esencia, sinónimo de la propia Canadá, la familia Molson. La historia de la familia Molson no es meramente una crónica de riqueza, es el relato de un legado que se ha forjado durante más de 200 años, entrelazándose con la propia construcción de la nación. Todo comenzó en 1786, 81 años antes de la Confederación Canadiense, cuando un joven inmigrante inglés llamado John Molson fundó una cervecería a orillas del río San Lorenzo, en Montreal. Aquello no era un simple negocio, fue el nacimiento de la cervecería más antigua de Canadá, un pilar que se mantendría en pie a través de los siglos. John Molson fue mucho más que un cervecero innovador, fue un auténtico visionario que comprendió que para construir algo que perdurara, era imperativo invertir en el mundo circundante y en la infraestructura que sostenía el comercio. No se limitó a vender cerveza, sus emprendimientos abarcaron la construcción de barcos de vapor que revolucionaron el transporte fluvial, contribuyó a la financiación del primer hospital público de Montreal, el Montreal General Hospital, y fue el propietario del primer ferrocarril de Canadá, el Champlain and St. Lawrence Railroad, inaugurado en 1836. Esa mentalidad, que abogaba por la diversificación estratégica y un profundo compromiso con el servicio a la comunidad y el desarrollo de infraestructuras, se convirtió en la regla de oro inquebrantable de la familia Molson. Si bien la cervecería siempre constituyó el corazón de su vasto negocio, los Molson se ramificaron con astucia, transformándose en gigantes de la industria y las finanzas. Se involucraron activamente en la banca, los bienes raíces y el transporte marítimo, incrustando su influencia de forma profunda e indeleble en el tejido económico de Quebec y, por extensión, de toda la nación canadiense. Hoy, el legado de Molson pervive a través de Molson Coors Beverage Company, un gigante global de la bebida formado tras una trascendental fusión en 2005. Pero su impacto va mucho más allá de la cerveza. El nombre Molson está intrínsecamente ligado al deporte nacional de Canadá, el hockey. La familia ha mantenido participaciones en los legendarios Montreal Canadiens durante generaciones, lo que los convierte en custodios culturales de una de las instituciones más queridas y emblemáticas del país, ligando su nombre a la pasión nacional. Además, continúan dando forma a la nación a través de su generosa filantropía, con la Fundación Molson donando millones a la atención médica, la educación y las artes, a menudo a través de donaciones discretas a universidades y centros culturales que llevan otros nombres. Desde una modesta cervecería a orillas de un río hasta una marca global y una dinastía cultural, los Molson encarnan la quinta esencia de la familia de dinero antiguo, cuya influencia ha fluido ininterrumpidamente a través de la vida canadiense durante generaciones, rara vez enfrentando críticas significativas debido a su arraigo y su percibido rol benéfico en la sociedad. En el número 9 de nuestra lista se encuentra una familia cuyo viaje representa una versión más moderna, pero igualmente poderosa, del sueño canadiense, los Saputo. Su fortuna no se remonta al siglo XVIII,
pero su historia demuestra el increíble éxito y la notable resiliencia que se pueden construir y mantener a través de un trabajo duro, implacable y una visión clara. La dinastía Saputo comenzó en 1954, cuando el maestro quesero Lino Saputo padre llegó a Montreal desde Sicilia, como parte de la gran ola de inmigración europea de posguerra que transformaría las ciudades canadienses, aportando una nueva mano de obra y cultura emprendedora. Con solo $500 en su bolsillo y una bicicleta para realizar las entregas, la familia inició un modesto negocio de quesos desde su hogar. Se centraron en la creciente comunidad italiana de la ciudad, elaborando mozzarella y ricota frescas con un compromiso absoluto e innegociable con la calidad artesanal. Esa dedicación inquebrantable fue el fundamento sobre el que se construiría un vasto imperio. La empresa creció de manera constante y exponencial, y bajo el liderazgo del hijo de Lino, Lino Saputo Jr., se transformó en una potencia láctea global que cotiza en bolsa. ¿Cómo lograron semejante hazaña en un sector tan competitivo? A través de una serie de adquisiciones estratégicas y una visión audaz de la consolidación del mercado. Saputo Inc. comenzó a comprar lecherías más pequeñas en todo Canadá, consolidando metódicamente el mercado y construyendo una red de distribución nacional sin precedentes. Adquirieron marcas conocidas y queridas como Armstrong y Dairyland, convirtiendo sus productos en un elemento básico ineludible en los hogares canadienses. Hoy, Saputo Inc. es uno de los 10 principales procesadores de lácteos del mundo, con una significativa presencia operativa en Estados Unidos, Australia, Argentina y el Reino Unido. Producen una enorme gama de productos lácteos, desde quesos hasta leche líquida, y la familia, ahora en su tercera generación de liderazgo activo, todavía posee una participación mayoritaria, asegurando el control sobre el legado. Su impacto en la industria láctea de Canadá es inmenso e incuestionable, y su ascenso es un ejemplo de movilidad social para las comunidades inmigrantes. Más allá de la sala de juntas, los Saputos son grandes filántropos, especialmente en Montreal. Han realizado enormes donaciones a la atención médica, y su nombre honra el Estadio Saputo, sede del equipo de fútbol CF Montreal, un testimonio de su arraigo comunitario. Los Saputo demuestran que el dinero antiguo no se trata solo de tierras heredadas o de bancos centenarios, se puede construir desde cero, con sudor y visión, y transmitirse con un profundo sentido del deber y la responsabilidad hacia la comunidad, estableciendo nuevas tradiciones de poder dinástico. En el número 8 de nuestra lista, encontramos una familia cuyo nombre probablemente esté en tu congelador ahora mismo, los MC Cain. Desde la pequeña ciudad rural de Florenceville, Nuevo Brunswick, la familia MC Cain construyó un imperio global sobre una idea engañosamente simple, pero brillante, la patata frita congelada. Su historia es una clase magistral de innovación en la producción de alimentos y de audaz expansión global. En 1957, los hermanos Harrison y Wallace MC Cain, junto con sus hermanos Robert y Andrew, fundaron MC Cain Foods. Con una aguda visión, percibieron una creciente demanda de alimentos convenientes con calidad de restaurante que las familias pudieran preparar fácilmente en casa en la era de posguerra, en un momento de creciente industrialización de la alimentación. Apostaron fuerte por una nueva tecnología, la congelación rápida, y la aplicaron a la humilde patata. Fue una apuesta audaz que rindió enormes frutos. MC Cain Foods se convirtió rápidamente en el mayor productor mundial de patatas fritas congeladas, un título que aún ostenta con orgullo en la actualidad, y que le ha valido críticas por su cuasi monopolio en el sector y su impacto en la agricultura local. El éxito de la empresa fue impulsado por una agresiva y anticipatoria estrategia global. Los hermanos MC Cain supieron que su producto tenía un atractivo universal, trascendiendo fronteras, y se expandieron a los mercados internacionales con una velocidad increíble. Abrieron plantas en el Reino Unido en la década de 1960, luego en Australia, Estados Unidos y Europa continental. Hoy, los productos MC Cain se venden en más de 160 países, haciendo de la patata frita congelada un alimento básico global. Sin embargo, el viaje de la familia no estuvo exento de dificultades internas. Una famosa y enconada disputa entre Harrison y Wallace en la década de 1990 sobre la sucesión y la dirección del imperio amenazó con destrozar a la familia y, con ella, el negocio que habían construido, un conflicto que expuso las tensiones inherentes a las empresas familiares de gran envergadura.
El conflicto finalmente se resolvió, pero fue una dura lección sobre los complejos desafíos de dirigir una dinastía familiar de tal magnitud, donde la armonía personal puede chocar con las ambiciones empresariales. A pesar de este episodio, la familia MC Cain ha mantenido un estricto control sobre la empresa, que sigue siendo de propiedad privada. Esto les permite centrarse en el crecimiento a largo plazo sin las presiones y las fluctuaciones volátiles de los mercados públicos. Su influencia es inmensa, especialmente en las comunidades rurales donde son los mayores empleadores, y han sido grandes filántropos, particularmente en su provincia natal de Nuevo Brunswick, contribuyendo significativamente al desarrollo regional, a veces interpretado como una forma de mitigar las críticas por sus prácticas de mercado. La dinastía MC Cain muestra cómo una gran idea, ejecutada con ambición global y perseverancia, puede crear una fortuna que moldea toda una industria durante generaciones. Nuestra séptima familia es una de las dinastías financieras más antiguas y discretas de Canadá, los Richardson. Puede que no conozcas su nombre, y así es exactamente como les gusta que sea, pues su poder reside en la sombra y la prudencia. Su historia comienza en las vastas praderas del oeste de Canadá, mucho antes de los auges petroleros que definirían la región. En 1857, James Richardson, un inmigrante irlandés emprendedor, inició un pequeño negocio de comercio de granos en Kingston, Ontario. Compraba grano a los agricultores locales y lo enviaba al este para su venta. Era un negocio simple en su concepción, pero construido sobre la confianza y una aguda comprensión de los mercados agrícolas emergentes de la época. Esa operación unipersonal, James Richardson & Sons, se convertiría con el tiempo en una de las empresas privadas más poderosas y discretas del país, un modelo de crecimiento sostenido lejos del foco mediático. A medida que Canadá avanzaba su expansión hacia el oeste a finales del siglo XIX, también lo hizo el Imperio Richardson, siguiendo el curso de la colonización y el desarrollo. La familia se convirtió en pionera fundamental en la incipiente industria canadiense de cereales, construyendo una extensa red de elevadores de grano en las praderas y ayudando a establecer la crucial bolsa de cereales de Winnipeg, un centro neurálgico del comercio agrícola que cimentó la posición de Canadá como potencia agrícola mundial. Durante generaciones, el nombre Richardson ha sido sinónimo de grano, una asociación que perdura. Pero como todas las familias de dinero antiguo, duraderas, los Richardson supieron que debían diversificarse para asegurar la longevidad de su fortuna. Si bien la agricultura sigue siendo su negocio principal y una fuente importante de ingresos, se han expandido estratégicamente a una amplia gama de otros sectores. Su holding tiene importantes intereses en servicios financieros a través de Richardson Bealt, en el sector de petróleo y gas, y en bienes raíces comerciales a gran escala. Todo el imperio sigue siendo de propiedad privada y está controlado firmemente por la familia, ahora en su sexta generación de liderazgo, una hazaña notable de continuidad y preservación de la riqueza. Operan con una discreción inquebrantable, evitando los medios de comunicación y centrándose en un crecimiento constante y a largo plazo, lejos del escrutinio público, lo que les permite operar con una libertad que las empresas públicas no tienen. Su influencia se siente más profundamente en Winnipeg, donde han sido un pilar central de la vida económica y cívica de la ciudad durante más de un siglo, apoyando todo, desde las artes y la cultura hasta la atención médica. La familia Richardson es el ejemplo clásico del dinero antiguo, construir una fortuna sólida en una industria central, diversificarse sabiamente a lo largo del tiempo y moldear discretamente la economía del país desde bambalinas, sin buscar protagonismo, evitando así muchas de las críticas o controversias que afectan a dinastías más visibles. En el número 6, tenemos una familia cuyo nombre alguna vez dominó el comercio minorista canadiense, los Morgan. Aunque ya no controlan un vasto imperio comercial activo, su historia es un capítulo clave y definitorio en la historia empresarial canadiense, un recordatorio de que ni siquiera las mayores fortunas están exentas de los vientos del cambio. La dinastía comenzó en 1845 cuando Henry Morgan, un inmigrante escocés con visión de futuro, cofundó una pequeña tienda de productos secos en Montreal. Esta humilde tienda, dedicada a la venta de telas y mercería, finalmente se transformaría en Morgans, considerada la primera tienda departamental de Canadá en su concepción moderna, un emporio de consumo. Henry fue un innovador que importó la revolucionaria idea de una gran y lujosa tienda departamental de múltiples pisos, al estilo de las que surgían en París y Londres, al paisaje comercial canadiense, introduciendo un nuevo paradigma de compra.
Morgan se convirtió rápidamente en una institución de Montreal, un símbolo de elegancia, calidad y consumo aspiracional para la clase media emergente. Durante generaciones, la familia construyó un imperio minorista e inmobiliario que fue la envidia de la nación. Eran la verdadera alta sociedad de Montreal, con grandes propiedades y vagones de ferrocarril privados que simbolizaban su estatus privilegiado y su distancia de las clases trabajadoras. Su tienda insignia en la calle St. Catherine era un punto de referencia icónico de la ciudad, y la familia incluso construyó algunos de los primeros centros comerciales suburbanos de Canadá, anticipándose a las tendencias de consumo. Pero el mundo minorista es volátil, y los patrones de compra cambiaron drásticamente con la llegada de nuevas cadenas y formatos. Frente a una intensa competencia de nuevos minoristas y grandes cadenas, la familia Morgan tomó una decisión trascendental en 1960, vendieron toda su cadena de grandes almacenes a su mayor rival, la Hudson's Bay Company. La venta le reportó a la familia una fortuna significativa en efectivo y, crucialmente, un enorme bloque de acciones de Hudson's Bay, convirtiéndolos en uno de los mayores accionistas de su antiguo competidor. Este fue el fin de la era minorista de Morgan, pero no de su riqueza o influencia. El capital obtenido de la venta se destinó a un fideicomiso familiar que gestionaba extensas propiedades inmobiliarias y otras inversiones, lo que les permitió seguir siendo parte de la élite adinerada. Sin embargo, las generaciones posteriores tuvieron dificultades para gestionar esta compleja fortuna, y la presencia empresarial activa de la familia se desvaneció gradualmente del primer plano. Aún así, el legado de Morgan perdura a través de su filantropía. Destaca, por ejemplo, el terreno donado a la Universidad M.C. Hill para el establecimiento del Arboreto Morgan, un espacio verde vital para la investigación y la comunidad. Su historia es un poderoso recordatorio de que la riqueza dinástica no siempre es permanente, y que la capacidad de adaptación y la visión a largo plazo son clave para la supervivencia y perpetuación de una fortuna. Las familias que hemos explorado hasta ahora construyeron sus fortunas viendo el futuro, ya fuera en la cerveza, los alimentos congelados o el grano que alimentaría a una nación en crecimiento. Entendieron la economía canadiense profundamente, porque ayudaron a construirla desde sus cimientos. Solo estamos a la mitad de nuestra cuenta regresiva, y los imperios que revelaremos a partir de aquí se hacen aún más grandes e influyentes. Si te fascinan las fuerzas ocultas que dan forma a nuestro mundo, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte el resto de esta reveladora exploración. Entrando en nuestro top 5, nos encontramos con una familia cuyo poder en una región específica está tan concentrado que a menudo se les describe, con cierto asombro, como señores feudales modernos, los Irving de Nuevo Brunswick. El Imperio Irving es una vasta y extensa red de empresas que toca casi todas las partes de la economía en el Atlántico de Canadá, ejerciendo una influencia innegable en la vida cotidiana de sus habitantes, desde la gasolina que ponen en sus coches hasta los periódicos que leen y la madera con la que se construyen sus casas. La historia comienza con Kenneth Collin, o K.C. Irving, un empresario impulsado por una ambición férrea y, notoriamente, una frugalidad casi ascética. Nacido en 1899, K.C. inició su camino con un pequeño concesionario de automóviles y una gasolinera, y construyó su imperio con una estrategia simple, pero asombrosamente poderosa: controlar cada eslabón de la cadena de suministro. Si vendía coches, quería vender la gasolina que los alimentaba. Si vendía gasolina, necesitaba la refinería de petróleo para producirla. Para llevar el petróleo a la refinería, necesitaba barcos y camiones. Y para construir y mantener esos activos, necesitaba un astillero y empresas de construcción. Esta implacable y meticulosa búsqueda de la integración vertical creó un vasto y complejísimo imperio que abarca múltiples industrias. Las propiedades de la familia finalmente se dividieron entre los tres hijos de K.C. Una rama, liderada por Arthur Irving, controla Irving Oil, que posee la refinería más grande de Canadá en Saint-John y una red de más de 900 gasolineras que dominan el paisaje de la región. Otra, bajo James J.K. Irving, controla J.D. Irving Limited, un conglomerado monstruoso involucrado en la silvicultura y productos de papel, la construcción naval, el transporte terrestre y marítimo, y la producción de alimentos. Hasta hace muy poco, una tercera rama de la familia controlaba los medios de comunicación, poseyendo casi todos los principales periódicos en inglés de Nuevo Brunswick, lo que les otorgaba una influencia sin precedentes sobre la información local y el discurso público,
un poder que ha generado preocupaciones sobre el pluralismo mediático. Esta increíble concentración de poder corporativo y mediático en una sola familia es diferente a casi cualquier otro lugar del mundo desarrollado, siendo un caso de estudio en la dominación regional y la influencia política. Los Irving son, con creces, el mayor empleador del sector privado en Nuevo Brunswick y uno de los mayores propietarios de tierras de la región, ejerciendo una influencia que se siente en cada esquina de la vida provincial. Este dominio no ha estado exento de controversia. La familia ha sido criticada por sus prácticas comerciales, su impacto ambiental en los vastos recursos naturales de la provincia, especialmente la silvicultura y las operaciones de aserraderos, y su poderosa e innegable influencia en la política provincial, lo que ha generado debates sobre la democracia y el poder corporativo. Su proximidad a los gobiernos ha llevado a acusaciones de lobby excesivo y de favorecer sus intereses comerciales a expensas de la competencia o el bien público. Sin embargo, también son grandes filántropos, donando millones a la educación y la atención médica en la región, un contrapeso que a menudo se presenta como una forma de responsabilidad social corporativa. Los Irving son una dinastía de inmenso poder concentrado, una familia que ha moldeado toda una región por pura voluntad, visión estratégica y una ambición inquebrantable, representando un modelo de capitalismo familiar muy particular. En el número 4, encontramos una familia cuyo nombre evoca tanto una inmensa riqueza como una tragedia de tintes shakespearianos, los Bronfman. Su ascenso de la pobreza a la cima de los negocios globales es una de las historias más dramáticas y complejas en la historia corporativa canadiense, un verdadero epopeya de superación y, a veces, de errores costosos. La historia comienza con Samuel Bronfman, quien llegó a Canadá desde Rusia a finales del siglo XIX, huyendo de los pogromos y la persecución en un periodo de intensa migración judía. Su gran oportunidad llegó durante la prohibición en los Estados Unidos, que se extendió desde 1920 hasta 1933. Mientras que el alcohol estaba rigurosamente prohibido al sur de la frontera, era perfectamente legal producirlo y exportarlo en Canadá. Samuel Bronfman construyó su compañía Seagram de manera legal, vendiendo whisky a distribuidores estadounidenses que luego lo contrabandeaban audazmente a través de la frontera hacia el sediento mercado estadounidense, en una operación que, aunque legal en Canadá, alimentaba un mercado ilegal en Estados Unidos. Cuando terminó la prohibición en 1933, Seagram estaba perfectamente posicionada para dominar. Bronfman poseía una enorme reserva de whisky añejo y de alta calidad, mientras que los destiladores estadounidenses apenas estaban comenzando de nuevo después de años de inactividad forzada. Seagram dominó rápidamente el mercado norteamericano, expandiéndose rápidamente para convertirse en el mayor destilador de bebidas alcohólicas del mundo. Marcas como Crown Royal y Chivas Regal se convirtieron en íconos globales de lujo y calidad, y la familia Bronfman ascendió a la realeza empresarial canadiense, acumulando una fortuna inmensa. Pero luego llegó la tercera generación, con una visión que resultaría fatídica y una inclinación por un sector completamente diferente. El nieto de Samuel, Edgar Jr., realizó un movimiento audaz y controvertido en la década de 1990. Orquestó la venta del imperio de bebidas masivamente rentable de Seagram para apostarlo todo en Hollywood, adquiriendo importantes compañías de entretenimiento como MCA y Universal Pictures, creyendo que la convergencia de medios era el futuro, una apuesta visionaria, pero mal ejecutada. Resultó ser un error de cálculo catastrófico. La familia perdió miles de millones a medida que las empresas de entretenimiento se deterioraban rápidamente en valor y la compañía Seagram, la base y el alma de su fortuna original, fue vendida y desmantelada en un proceso doloroso que dispersó gran parte del patrimonio. A pesar de esta increíble y pública pérdida de la base de su imperio, la familia Bronfman sigue siendo extremadamente rica gracias a inversiones diversificadas en bienes raíces, tecnología y finanzas, fruto de la previsión de generaciones anteriores y la buena gestión del capital restante. Su legado es complejo y multifacético. Han sido algunos de los mayores filántropos de Canadá, haciendo enormes contribuciones a universidades, hospitales y a la comunidad judía global, un esfuerzo que a menudo se ve como un intento de restaurar su imagen pública tras el fiasco de Seagram. La historia de los Bronfman es una poderosa lección sobre cómo una fortuna construida con ingenio y trabajo a lo largo de toda una vida puede arriesgarse y desvanecerse en una sola generación, y cómo el legado de una familia puede definirse tanto por sus pérdidas y sus errores como por sus victorias y sus éxitos, dejando una marca compleja en la historia empresarial.
En el número 3 de nuestra lista se encuentra una familia que verdaderamente encarna el poder político silencioso del dinero antiguo, la familia Desmarais. Puede que no conozcas su nombre tan ampliamente como otros en esta lista, pero su influencia se irradia silenciosamente desde Montreal hasta los más altos niveles de los negocios y la política, tanto en Canadá como a nivel internacional, siendo un ejemplo clave de cómo la riqueza se traduce en influencia política. El arquitecto de esta dinastía fue Paul Desmarais padre, un empresario con una astucia y una visión excepcionales. Comenzó su andadura en la década de 1950, dando un giro completo a la empresa de autobuses de su familia, que estaba en apuros. A través de una serie de brillantes acuerdos y adquisiciones estratégicas, obtuvo el control de Power Corporation of Canada en 1968 y la transformó en un enorme conglomerado de servicios financieros que se convertiría en un pilar de la economía canadiense, especialmente en Quebec. La estrategia de los Desmarais fue adquirir participaciones de control en grandes empresas estables y fundamentales para el país, especialmente en los sectores de seguros e inversiones. A través de Power Corporation, la familia controla algunas de las instituciones financieras más grandes de Canadá, incluidas Great-West Lifeco e IGM Financial, abarcando seguros, fondos de inversión y gestión de patrimonio. Más recientemente, se han convertido en actores importantes y visionarios en el sector fintech, con una participación significativa en la popular plataforma de inversión Wealthsimple, demostrando su capacidad de adaptación a las nuevas economías digitales. Pero lo que realmente distingue a la familia Desmarais son sus profundas y duraderas conexiones políticas, que han cultivado con meticulosidad y una visión de largo plazo. Paul Desmarais padre fue un amigo cercano y un asesor de confianza de numerosos primeros ministros canadienses, incluidos Pierre Trudeau, Brian Mulroney y Paul Martin, influyendo en la dirección del país desde las sombras de los gabinetes privados. Su hijo André, además, está casado con la hija del ex primer ministro Jean Chrétien, sellando una unión de poder e influencia política que trasciende las líneas partidistas. Estas relaciones han colocado a la familia en el centro de la vida pública canadiense durante décadas, lo que les ha valido tanto una gran admiración por su sagacidad como un considerable escrutinio por su opacidad y el posible conflicto de intereses en la toma de decisiones políticas, alimentando el debate sobre la concentración de poder. Ahora, liderada por la tercera generación, la familia mantiene un control estricto sobre su vasto imperio, preservando la visión de sus fundadores. Son grandes mecenas de las artes y la educación, contribuyendo generosamente a instituciones culturales y académicas en todo el país, lo que refuerza su posición en la élite social. Su influencia, lejos de desvanecerse, no muestra signos de disminuir. La familia Desmarais demuestra cómo una inmensa riqueza combinada con una red política estratégica y cultivada con esmero puede crear una dinastía cuyo poder es tanto de gran alcance como increíblemente duradero, operando con una discreción que acentúa su formidable presencia y que, a menudo, evita el escrutinio público de las políticas que benefician a sus negocios. En el número 2 de nuestra lista, tenemos una familia cuyo imperio toca la vida de casi todos los canadienses todos los días, a menudo sin que se den cuenta, los Weston. Desde el pan en tu mesa hasta los comestibles en tu carrito de la compra y los productos en tu botiquín, la influencia omnipresente de la familia Weston en el comercio minorista canadiense es ampliamente ineludible. La dinastía comenzó en 1882, cuando George Weston, un exaprendiz de panadero con una visión más allá del horno, compró una ruta de pan en Toronto. Pronto abrió su propia panadería, George Weston Limited, que se convertiría en el germen de un imperio. Su hijo, W. Garfield Weston, tomó esa ambición incipiente y la proyectó globalmente, adquiriendo panaderías y tiendas de comestibles en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido, construyendo una base internacional para el comercio de alimentos y bienes de consumo. Pero fue la tercera generación, liderada por el perspicaz W. Galen Weston, quien consolidó el dominio absoluto de la familia en el sector minorista canadiense, una hazaña de gestión y visión. Galen tomó el control de Loblaw Companies, una cadena de supermercados que la familia ya poseía, pero que estaba en apuros, y la transformó en el minorista de alimentos más grande y rentable del país. A través de un marketing inteligente, la creación de innovadoras marcas propias de tienda como President's Choice y No Name, que revolucionaron el concepto de marca blanca, y la adquisición estratégica de competidores, Loblaw se convirtió en el rey indiscutible de los supermercados canadienses.
El imperio creció aún más con la adquisición estratégica de la cadena Shoppers Drug Mart, un pilar del comercio minorista farmacéutico. Durante décadas, los Weston también fueron propietarios de icónicas tiendas departamentales de lujo como Holt Renfrew en Canadá y Selfridges en el Reino Unido, que vendieron en 2021, demostrando su astucia para desinvertir cuando el mercado lo dicta, manteniendo su capital líquido para nuevas inversiones. La principal sociedad holding de la familia, George Weston Limited, junto con su oficina familiar privada, gestiona su vasta y diversificada cartera de inversiones. Ahora, la cuarta generación, liderada por Galen G. Weston, ha tomado las riendas públicas, guiando el inmenso imperio minorista de la familia hacia el futuro. Al igual que las otras familias destacadas en esta lista, los Weston son grandes filántropos, realizando enormes donaciones a la atención médica, la educación y las artes, invirtiendo en el bienestar social y reforzando su imagen pública, lo que a veces genera el debate sobre si la filantropía es un altruismo puro o una forma sofisticada de mantener la influencia y reducir la carga fiscal. Han demostrado una increíble capacidad para adaptarse y crecer a lo largo de 4 generaciones, convirtiendo una sola panadería en una de las dinastías comerciales más poderosas y omnipresentes de la nación, una que sigue dictando gran parte de cómo los canadienses compran y viven. Y ahora, hemos llegado al punto culminante de nuestra lista. En el número 1, con una fortuna que desafía la imaginación y un perfil público casi invisible, se encuentra la familia Thompson. Son, con mucho, la familia más rica de Canadá, y su historia es el ejemplo definitivo del poder y la discreción que caracterizan al dinero antiguo, en su máxima expresión, operando en la sombra del escrutinio público. La dinastía Thompson fue fundada por Roy Thompson, el hijo de un humilde barbero de Toronto. Sus comienzos fueron modestos, pero su ambición era ilimitada y su visión, profética. En 1931, en lo más profundo de la Gran Depresión, un periodo de quiebras y desesperación, compró una pequeña emisora de radio en North Bay, Ontario. Poco después, adquirió un pequeño periódico local. Desde estas pequeñas ciudades, Roy Thompson comenzó a construir un vasto imperio mediático con una estrategia simple, pero implacable: comprar periódicos pequeños, a menudo en apuros financieros, y gestionarlos con una eficiencia despiadada, transformándolos en empresas rentables. Para la década de 1950, poseía una vasta red de periódicos y se había expandido audazmente al Reino Unido, adquiriendo importantes publicaciones como el prestigioso Sunday Times. Su éxito fue tan inmenso que en 1964 se le concedió un título nobiliario hereditario británico, convirtiéndose en Roy Thompson, primer barón Thompson de Fleet, un reconocimiento a su estatus global y a su influencia en el Imperio Británico. Su hijo Kenneth heredó el título y el negocio, pero su verdadera pasión era el arte, no el cambiante y cada vez más desafiante mundo de los periódicos impresos, que empezaba a declinar. Kenneth hizo un movimiento brillante y absolutamente fundamental que redefiniría la fortuna familiar. Desvió el enfoque principal de la familia del negocio periodístico en declive hacia el lucrativo y emergente mundo de la información especializada y los datos financieros. Esta visión lo llevó a supervisar la adquisición de Reuters en 2008, creando el gigante global de la información Thomson Reuters, una empresa que domina el flujo de datos para mercados financieros y profesionales, y que les confiere un poder inmenso en la era de la información. Hoy, la inmensa fortuna de la familia se gestiona meticulosamente a través de su sociedad holding privada, Woodbridge. Esta empresa posee su participación mayoritaria en Thomson Reuters, que es la joya de la corona de su imperio, pero también tiene importantes inversiones en Bell Canada, la principal compañía de telecomunicaciones del país, y es la propietaria de The Globe and Mail, el periódico nacional más influyente de Canadá, lo que les otorga una sutil, pero profunda, influencia en el discurso público y en la formación de la opinión pública, una concentración de poder mediático que rara vez es objeto de debate. La familia está ahora liderada por la tercera generación, David Thompson, quien es conocido por ser aún más solitario y privado que su padre, evitando el foco público a toda costa. La influencia de la familia se ejerce discretamente a través de su control de los principales medios de comunicación y su inmenso poder financiero, que les permite influir en una multitud de sectores sin la visibilidad que tendrían en otras naciones. También se encuentran entre los mayores filántropos del país, con un enfoque especial en las artes, reflejando la pasión de Kenneth. De hecho, la espectacular colección de arte personal de Kenneth Thompson fue donada a la Galería de Arte de Ontario,
un legado cultural inestimable. La familia Thompson representa la cúspide absoluta del dinero antiguo en Canadá, una dinastía construida desde cero, transformada por un genio estratégico y ahora gestionada con un nivel de privacidad que hace que su inmenso poder sea aún más formidable e impenetrable. Desde las cervecerías de Montreal hasta los campos petrolíferos de la costa este y los centros de datos financieros que alimentan el mundo, las historias de estas 10 familias están verdaderamente tejidas en el tejido y el alma de Canadá. Sus viajes a menudo siguen un camino similar: construir una fortuna monumental en una industria central, diversificarse estratégicamente en mercados globales y asegurar el legado y la perpetuidad de su influencia a través de una planificación cuidadosa y una filantropía bien dirigida. Son los propietarios silenciosos, los arquitectos ocultos de la economía canadiense, cuyas decisiones han tenido un impacto profundo y duradero en la vida de millones. Han financiado partidos políticos, han construido algunas de nuestras instituciones culturales más importantes y han empleado a generaciones de canadienses, moldeando comunidades enteras y cimentando su influencia social y política. Si bien sus nombres pueden adornar los salones universitarios y las salas de los hospitales, su verdadera influencia a menudo permanece fuera de la vista, ejercida con discreción en las salas de juntas blindadas y en las oficinas familiares privadas, lejos del clamor público y de las exigencias de transparencia. La concentración de riqueza en manos de estas pocas familias plantea preguntas cruciales sobre la desigualdad y la movilidad social en Canadá. Analistas económicos señalan que esta persistente concentración de capital en pocas manos puede limitar las oportunidades para las nuevas generaciones que no nacen en el seno de estas élites. A diferencia de modelos como los de los países nórdicos, con sus fuertes políticas de redistribución y alta fiscalidad a la riqueza, el modelo canadiense permite una acumulación generacional que, si bien puede generar estabilidad y grandes inversiones, también perpetúa una estructura social donde el ascenso desde la base es cada vez más difícil. El debate se intensifica cuando se observa la ausencia casi total de minorías étnicas o de mujeres en los roles fundacionales o de liderazgo de estas grandes fortunas familiares. Las historias que hemos contado reflejan una élite predominantemente masculina y de origen europeo, un reflejo de las barreras históricas de acceso al capital y al poder que existían para otros grupos en el pasado. Aunque hoy en día hay mujeres en puestos de liderazgo en algunas de estas dinastías, el camino para las minorías y para las mujeres empresarias ha sido históricamente mucho más arduo, limitando la diversidad en la cúspide del poder económico canadiense. A medida que Canadá continúa evolucionando y definiéndose, el poder duradero y la resiliencia de estas antiguas dinastías monetarias es un testimonio elocuente del impacto inmutable de la riqueza generacional. Sin embargo, el panorama comienza a cambiar con el surgimiento de nuevas fortunas, especialmente en el sector tecnológico, como la de Toby Lutke, fundador de Shopify, que no encajan en el molde tradicional de dinero antiguo. Estas nuevas fortunas a menudo tienen valores generacionales diferentes, una mayor visibilidad pública y, a veces, una actitud distinta hacia la filantropía y la inversión social. El futuro de estas dinastías tradicionales se enfrentará a nuevos retos regulatorios, a la presión por una mayor transparencia y a la necesidad de adaptarse a un mundo que exige más responsabilidad social y menos discreción. El legado de estas familias no reside solo en las empresas que construyeron y los empleos que crearon, sino en la nación misma que ayudaron a moldear, a menudo en silencio, desde sus cimientos. La pregunta que queda abierta es si este modelo de poder dinástico, con sus ventajas de estabilidad y visión a largo plazo, pero también con sus desventajas en términos de desigualdad y menor movilidad social, es el camino más adecuado para el Canadá del siglo XXI. ¿Puede una nación moderna y democrática conciliar la existencia de un poder tan concentrado y discreto con los ideales de igualdad de oportunidades y justicia social?